Hola a todos, me da gusto saludarles en esta serie de El Corazón de Dios para los grupos Crece, una serie que nos bendice a todos, pero que está pensada para cada grupo Crece. Y bueno, estamos hablando de lo que es el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre tiene que ver con las personas. ¿Podemos decirlo juntos? El corazón de Dios tiene que ver con las personas. Y es lo que vamos a estar aprendiendo en esta serie, cómo llegar a desarrollar el corazón de Dios también nosotros, cómo buscar tener en nosotros lo mismo que Dios tiene, porque si tenemos en nuestro corazón lo que Dios ama, entonces tendremos en nuestro corazón a las personas, porque lo que Dios tiene en su corazón, si lo pudiéramos decir así, es a las personas. Inevitablemente amar a Dios debe producir en cada uno de nosotros un amor a las personas, un amor que se demuestre a través de nuestras acciones. Me gusta lo que dice Mateo capítulo 5, donde dice que el mundo va a ver nuestras buenas acciones y va a dar gloria a Dios. Nuestro amor tiene que ser reflejado a través de nuestras acciones. Y para eso es importante que tú y yo entendamos cuánto Dios ama a las personas. Creo que no vamos a valorar algo hasta que entendamos cuánto Dios lo ama o lo valora. Cuando entendamos y comprendamos un poquito más el grande amor de Dios, no solamente por nosotros, sino por todas las personas, por toda la humanidad, entonces vamos a terminar amando lo que Dios ama, porque mi relación con Él me va a llevar a conectarme con Él y amar lo que Él ama, y al entender cómo es que Él ama, voy a terminar amando lo mismo. Por eso quiero recordarnos uno de los pasajes o versículos más famosos de la Biblia, Juan 3:16. Pero en esta hora añadirle el verso 17 y el verso 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dios amó no solo a un individuo, ama a cada persona, a cada individuo, a cada ser humano en lo personal e individualmente, pero ama al mundo en general. Dice el versículo 17, porque no envió su Hijo, Dios a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Yo cuando veo estos versículos y vemos el panorama general de la Biblia y cómo Dios ha actuado, podemos concluir qué tan grande es el amor de Dios como para el hecho de amarnos, para el hecho de entregar lo más valioso que tenía, o verlo de esta manera, de hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros. Hay una historia en la Biblia que personalmente me gusta mucho porque habla de un hombre que amaba a Jesús, un hombre que caminaba con Jesús, un hombre que había escuchado a Jesús, que había visto las cosas que Jesús hacía y que a causa de su relación amaba a Jesús, pero que le costaba trabajo, en cierta manera, amar lo que Dios amaba. Este hombre terminó fallándole a Jesús en demostrarle su amor. Y lo más hermoso de esta historia es que fue perdonado y restaurado por el mismo Jesús, algo que sucede con cada uno de nosotros. Porque muchos de nosotros hemos fallado innumerables veces en amar a Dios, en amar a Jesús. Y lo hemos hecho haciendo lo malo, pecando o permitiendo en nuestra vida y en nuestro contexto las cosas malas y el pecado. Todo esto demuestra que aunque ya puede haber en un punto donde caminemos con Jesús, estemos esforzándonos o vamos a decirlo así, nos digamos cristianos, aún así seguimos fallando y pecando. Y muchas veces puede venir el enemigo y aprovecharse de estas cosas para querer derrumbarnos y derribarnos en nuestra relación con Dios y en nuestro amor por Dios y por consecuencia en nuestro amor hacia las demás personas. Yo tengo
memoria que desde muy pequeño me han inculcado la Biblia. Y me enseñaron que debía amar a Dios con todo lo que yo era y que la demostración de ese amor a Dios tenía que reflejarse con mi conducta y mi obediencia, lo cual es verdad. Si yo amo a Dios, vivo de una manera diferente. Si yo amo a Dios, me conduzco de una manera diferente. Si yo amo a Dios, voy a obedecerle. Y todo eso es correcto. Pero mi realidad personal es que muchas veces, aunque yo había sido inculcado de esto, en estas cosas desde pequeño, muchas veces yo fallé, muchas veces yo la regué, muchas veces yo caía, yo pecaba. Y esas fallas por mucho tiempo me trajeron tristeza. Y malamente me hicieron creer que ya todo se había derrumbado, como dice una canción, todo se derrumbó, ¿verdad? Y así yo me sentía, como que ya no era digno, como que ya le había regado, como es posible que si yo amo a Jesús haga esto y todo eso. Pero al entender el amor de Dios en su palabra, escucha, lo que encuentro realmente es restauración y propósito para lo que venga. Y eso es lo que esta historia va a ayudarnos a entender, que aunque a veces fallamos, Dios nos va a restaurar en nuestro amor por Él. Y no solamente eso, nos va a instruir, a dirigir en cómo conducirnos ahora en esta nueva etapa después de ser restaurados. Para el momento de esta historia que te quiero contar, que está en la Biblia, Jesús ya había muerto y resucitado. Y por lo tanto, Pedro, que es el personaje del que vamos a hablar, ya le había negado 3 veces. Algunos de ustedes recordarán esa parte donde Pedro le dice a Jesús, te seguiré, moriré por ti. Y Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y ese es el contexto. Esto ya pasó. Y vemos cómo Jesús va a restaurar a Pedro. Dice Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Después de que hubieran comido, o cuando hubieran comido, Jesús de una manera muy intencional le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez Jesús a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Este pasaje, como toda la Biblia, tiene tantas verdades tan hermosas. Pero para poder aterrizar a lo que estamos hablando el día de hoy, podemos concluir, escucha, que amar a Jesús es cuidar a los demás. Di conmigo, amar a Jesús es cuidar a los demás. Porque amamos a Jesús, vamos a cuidar lo que Él ama. La pregunta de Jesús a la vida de Pedro tiene que ver con la respuesta que Jesús le añade a la respuesta de Pedro. Le dice, ok, tú me amas, entonces haz esto. Dios nos permite, y esto es muy interesante, muy bonito, Dios nos permite restituir nuestras fallas, demostrando nuestro amor por Él, amando a los demás. Y esto no quiere decir, y quiero aclararlo, que estamos comprando o ganando el amor de Dios haciendo algo, porque jamás pudiéramos pagarlo o se pudiera comparar, pero es una demostración, digan conmigo, una demostración en gratitud. Creo que al experimentar tanto perdón de Dios, tanto amor de Dios, algo tiene que producirse en nosotros. Y lo que Jesús está guiando a Pedro, decirle, si me amas, apacienta, pastorea. Como también otra porción dijo, si me aman, guarden mi palabra. Entonces, la razón correcta y el motivo correcto para cuidar a los demás, para amar a los demás, es por Jesús.
Si tú y yo aprendemos a amar a Jesús, inevitablemente, como comenzamos diciendo, vamos a terminar amando a las personas. Una persona que realmente ama a Jesús, amará a las personas. Y es importante resaltar que no podremos amar a las personas de la manera en que Jesús mismo las ama, porque pues no somos Él, no somos perfectos como Él, no tenemos el amor perfecto que Él, nuestro amor es limitado, pero es importante entender que esta es la meta. Digan conmigo, amar a las personas como Jesús las ama es la meta. Es a lo que tenemos que aspirar. Y esto es muy importante porque sin una meta no tenemos un paso a seguir, no tenemos un propósito, no tenemos una guía. Jesús nos pone la meta, que es amar a las demás personas como Él las ama. Ahora, si analizamos este texto que acabamos de leer, vamos a ver que es muy interesante la respuesta de Jesús a la pregunta a Pedro si lo amaba, porque la primera vez, después de que Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Digan conmigo, apacienta mis corderos. La segunda vez, Jesús le dice y añade, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ahora, un pequeño paréntesis porque realmente es esto hermoso y no puedo pasar la lección sin resaltar esto. Me bendice tanto el hecho de que Jesús le haya preguntado 3 veces a Pedro si lo amaba. Y esto porque 3 veces fueron las que Pedro negó a Jesús. De alguna manera Jesús estaba restaurando completa, perfecta y armoniosamente la vida de Pedro en su amor. Cuando antes lo había negado, ahora lo estaba restaurando. Y eso es lo que impresiona de esto. Y en esa restauración Jesús le añade a Pedro intencionalmente, apacienta, pastorea. Tenemos que ser conscientes de que Jesús entonces está haciendo esto con un propósito en la vida de Pedro. Y recordemos un poquito de la lección pasada que Jesús ve a las personas como ovejas. La Biblia compara a las personas con ovejas. De hecho, ahí está el Salmo 23 donde dice, el Señor es mi pastor. Si Él es mi pastor, significa que entonces yo soy una oveja, ¿verdad? Entonces, una de las maneras en las que podemos relacionarnos o identificarnos en la palabra de Dios, cada persona es como una oveja. Y Jesús le está diciendo a Pedro lo que hay que hacer con las ovejas, con cada persona. Todos somos ovejas, pero de alguna manera, ¿cómo cuidar a las personas teniendo en mente que son o somos como ovejas? Por eso la primera instrucción es apacienta mis corderos. Digan conmigo, apacienta mis corderos. Esto es importante porque apacentar, estuve investigando, y es proporcionar el alimento, conducir al rebaño, ¿verdad?, a los pastos y vigilarlos mientras ellos están comiendo o pastando. Y es importante entonces resaltar que no solamente estamos hablando de una acción de llevar o proveer el alimento, sino que está especificando que son corderos. Digan conmigo, corderos. El cordero es la cría, el bebé de una oveja cuando está muy pequeña, cuando está recién nacida. Entonces podemos concluir que la principal necesidad de un cordero, de una oveja pequeña o recién nacida, es el alimento. El alimento es crucial en las primeras etapas de una oveja. Lo mismo lo podemos aplicar en el aspecto de las personas que están caminando con Dios, los corderos en los caminos de Dios, aquellos que tienen poco tiempo, aquellos que apenas están decidiendo rendir su vida a Jesús, aquellos que no saben muchas cosas. Lo que tú y yo podemos hacer para demostrar nuestro grande amor a Dios, para corresponder a la restauración que Él nos ha dado, a ese perdón que hemos recibido de parte de Él, es apacentar a los corderos. En otras palabras, es facilitar, es el poder ayudar a que las personas que no conocen mucho de la palabra lo puedan conocer, a que las personas que no tienen tanto acceso a la palabra o entendimiento, tú y yo podamos ser facilitadores de todo eso. Eso es apacentar a los corderos. Segunda instrucción. Lo segundo que Jesús le dice a Pedro en la segunda pregunta, después de decirle, Pedro, ¿me amas?, es
pastorea mis ovejas. Digan conmigo, pastorea mis ovejas. Y aunque pastorear y apacentar son muy similares, pastorear tiene que ver con el cuidado de todas las necesidades del rebaño. No solamente el aspecto de proveer alimento o apacentar, sino todas las necesidades de un rebaño. Las ovejas tienen, ya que han crecido, tienen pues más variedad de necesidades que un cordero. Un cordero, mientras esté bien alimentado, mientras esté pegado a quien le pueda proveer el alimento, va a estar bien. Pero una oveja necesita, tiene más necesidades. Algunas de las necesidades de las ovejas, por mencionar algunas, son protección. Digan conmigo, protección, corrección y alimento. Digan conmigo, protección, corrección y alimento. Pudiéramos resumir las principales características o necesidades de una oveja en esto: corrección, protección y alimento. Y esto tiene que ver con la relación con tiene que ver con la relación con el pastor, porque es el pastor el que va a aplicar esto. Es el pastor el que protege, el que corrige y el que alimenta. Para eso es muy importante una función, que es que conozcan la voz de su pastor. Y eso solamente se puede dar con una relación continua y que sean dirigidas. Ahorita, en un momento más, vamos a ver cómo podemos nosotros participar de esto, ¿verdad? Y número 3, es muy interesante que la tercera instrucción que Jesús le dice a Pedro es: apacienta mis ovejas. Está hablando de proveer el alimento sobre las ovejas, ya no los corderos solamente, sino las ovejas. Y es interesante que 2 de 3 veces la respuesta de Jesús es apacentar, porque considero que la principal necesidad de las ovejas es el alimento. No significa que las otras no sean importantes, no significa que las otras no sean relevantes, pero es una de las funciones principales y que Jesús intencionalmente está resaltando sobre lo que Pedro puede hacer para demostrar o corresponder al amor que ha recibido, demostrando que ama a las demás personas. Pienso que la principal tarea de un pastor es apacentar, es decir, asegurarse de que las ovejas estén bien alimentadas, que todo alrededor del alimento de las personas esté de la mejor manera posible. Ahora, ¿cuál es el alimento de las personas? Las ovejas, pues puede ser los pastos, etcétera, ¿no? Pero de las personas, obviamente estamos hablando del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual de toda persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar a las personas a la palabra de Dios. Ahora, el cuidado que podemos tener sobre las personas tiene que ver, si lo resumimos en estos versos, con apacentar y pastorear. Digan conmigo, apacentar y pastorear. Apacentar y pastorear. Cuidar a las personas, que demuestren nuestro amor a Dios, tiene que ver con apacentar y pastorear. Ahora, ¿cómo puedo ayudar en el pastoreo y en el apaciento de las ovejas si yo no soy el pastor principal? Y es una pregunta importante, porque ninguno de nosotros en este punto somos los pastores principales de las personas. Tenemos un pastor, tenemos una voz que nos dirige en la congregación, en Trigo y Miel, y por lo tanto también en los grupos Crece. Pero ¿cómo podemos colaborar? Porque a veces el rebaño es tan grande, las personas son tan numerosas o están repartidas en diferentes puntos, como los grupos Crece en diferentes hogares. ¿Cómo es que podemos nosotros ser facilitadores? Bueno, número 1, entendiendo que no es responsabilidad de cada persona ser un erudito y un maestro de la palabra, pero escucha, sí una guía y alguien que pueda animar a los demás a estudiar la palabra. Porque estamos hablando de que apacentar tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad como personas no es ser los expertos en el tema, sino guiar a las personas y cuidarlas de tal manera que pueda animarlas a que puedan estudiar la palabra de Dios. Ser alguien que está detrás de ahí y decirle: ánimo, ya leíste esto, ¿qué te ha dicho Dios? De diferentes maneras. Ahora, otra
cosa que tú y yo podemos hacer es que siempre tenemos que referirnos a nuestro pastor o nuestra autoridad, siempre haciendo referencia a ellos, porque entendemos que la responsabilidad no es nuestra, sino de quién, del pastor principal. La segunda cosa que podemos hacer entonces es guiarlas a que aprendan a escuchar la voz del pastor principal, humanamente hablando, que al final representa la voz de Dios. Van a aprender a escuchar la voz de Dios a través de la voz de su pastor principal. Siempre referirnos a ellos, siempre ponerlos en contexto. Nuestros pastores nos han enseñado, nuestros directores nos han enseñado esto y esto. ¿Por qué? Porque entendemos que la responsabilidad no es nuestra, sino de nuestros pastores, y nosotros somos facilitadores para conectar a las ovejas con el pastor. Número 3. Podemos explicar lo que hemos entendido y llevar a las personas con un maestro de la palabra en nuestra casa espiritual para ayudar a aclarar lo que nosotros no sabemos y entendemos. Eso es muy importante. Lo que tú puedas resolver porque lo has entendido, lo has vivido, lo practicas, entonces lo puedes tratar de explicar y exponer para que la gente lo pueda tener más claro, los demás. Pero lo que no, porque no somos eruditos, tenemos que ir con una persona que es más, tiene un don de parte de Dios, tiene una responsabilidad y tiene un poco quizás más de experiencia en la palabra para poder aclarar alguna duda que se pueda. Por eso en los grupos Crece no solamente están los encargados, sino los supervisores, los coordinadores, estamos al frente y al final tenemos a nuestros directores, diferentes grupos de personas para poder ayudar en este tema. Número 4. Podemos asegurarnos de crear un ambiente adecuado para que la palabra de Dios se dé con libertad. Muchas veces el principal reto para que la palabra de Dios llegue es la distracción, es el ambiente, un ambiente incómodo, un ambiente con mucha distracción, con mucho sonido, pues evidentemente no va a permitir que la gente y que las personas y nosotros pongamos atención a lo que estamos recibiendo. Por eso una manera de poder ayudar a esto, de apacentar y cuidar, es crear un ambiente correcto para que la palabra de Dios se pueda dar con libertad. En otras palabras, un lugar preparado, hacer pruebas de audio, de video en el caso de que vean el video, estudiar previamente el tema para poder tenerlo fresco y poder ayudarse un facilitador. Número 5, podemos enseñarle a las personas que al final, y debemos de hecho, que tienen que depender de Dios, no de una persona, ni siquiera de nuestros pastores, ¿verdad? Aunque es bueno ser dirigido por alguien y hay un orden de Dios, pero al final tenemos que enseñarles a depender de Dios bajo la guianza de pastores y líderes, porque al final, escucha, todos somos ovejas de Dios. Nuestros pastores son ovejas de Dios. El grupo de liderazgo son ovejas de Dios. Todos somos ovejas dentro del gran rebaño de Dios, de la gran congregación de Dios. Pero debemos enseñarles que tienen que depender de Dios, que las respuestas y su confianza no la pueden poner en un hombre, sino en Dios, aunque los hombres pueden ser instrumentos para ayudar, para facilitar, para conectar, para proteger, para muchas cosas como lo son nuestros pastores. Número 6, hay que enseñarles a las personas a orar antes y finalizar después de la meditación de la palabra. La palabra de Dios no la podemos entender en nuestra propia capacidad. Por eso tenemos que decirle, mire, antes de que usted se ponga a leer y meditar, ore. Pídele a Dios, ayúdame a entender, porque cuando le pedimos a Dios con todo el corazón, al Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia, Él nos va a ayudar a entender lo que necesitamos entender en el momento. Por eso es tan importante orar antes y orar después. Señor, lo que he leído, Señor, ayúdame a asimilarlo, a practicarlo, a vivirlo, de tal manera que sea transformado. Oración antes y después de la palabra. Todo eso tiene que ver con apacentar. Ahora, para eso, número 7, tenemos que conocer la palabra y crecer en ella para hacer una mejor ayuda, porque ¿cómo hemos de animar a hacer algo que no practicamos? ¿O cómo hemos de tratar de explicar algo que no conocemos? Por eso es tan importante que tú y yo constantemente estemos creciendo. Por eso somos grupos Crece, que estamos creciendo con el tiempo, exponiéndonos, meditando la palabra en la congregación, siendo parte de Trigo y Miel, asistiendo a la congregación, tomando los cursos que provee Trigo y Miel. Tenemos una universidad, tenemos tantas herramientas para ayudar al crecimiento y que cada vez estemos mejor preparados para ser mejores instrumentos en las manos de Dios para ayudar en el tema de la palabra de Dios. Número 8, debemos aprender a estar conectados con las personas para conocer
sus necesidades y para ayudarlas y orar por ellas. Una manera de estar al pendiente de las demás necesidades, veíamos, pastorear no solamente tiene que ver con el alimento, sino con todas las necesidades. ¿Cómo hemos de conocer las necesidades si no estamos en contacto con las personas? Al estar en contacto, en relación con las personas, vamos a conocer sus necesidades y por lo tanto, escucha, lo primero que tenemos que hacer es orar por ellas. La oración puede más que muchas otras cosas. Claro que si tenemos la manera de poder prácticamente ayudar, extender, dar algo, pues hay que hacerlo, pero lo primero y lo principal es sostener a las personas en oración. De hecho, eso es lo que un pastor hace. Número 9, debemos estar al pendiente y en contacto con aquellos que están cerca de nosotros. A veces las personas se apartan por un tiempo, tienen diferentes dificultades para congregarse, pasan por momentos difíciles, pero si estamos al pendiente y en contacto de ellos, estamos colaborando y estamos cuidando de las personas, estamos ayudando en el pastoreo, en el cuidado de las personas, a nuestros directores y por lo tanto amando a Dios, demostrándolo de esta manera. Y por último, número 10, creo que es muy importante siempre orar por las personas. Una persona que ama a Dios va a orar a Dios, pero inevitablemente su oración va a trasladarse en las personas. Jesús hasta el día de hoy sigue orando por nosotros, intercede por nosotros. Cuando una persona se vuelve un intercesor, está demostrando su amor. Además que tu corazón se liga por quienes tú oras. Ora por las personas, ora por tu grupo Crece, ora por tus familiares, ora por tus amigos, ora por ellos. Y al orar, Dios va a responder, porque no hay oración hecha conforme a la voluntad de Dios que no sea respondida por Dios. Las oraciones, un día nos enseñó alguien, no caducan. Y eso es una bendición increíble. Así que te animo a que podamos en esta temporada conocer el corazón de Dios, abrazar el corazón de Dios y poner en práctica el corazón de Dios, que es las personas. ¿Cómo? Cuidando de las personas, apacentando y pastoreando, ayudando en el pastoreo, en el cuidado de las personas, en el alimento espiritual que es la palabra de Dios y estando al pendiente de las necesidades. Bueno, vamos a seguir aprendiendo mucho en esta serie de cómo poner en práctica el corazón de Dios y cómo ser una bendición, porque Dios nos ha puesto para ser bendecidos y ser bendición a los demás. Nos vemos entonces en la próxima sesión de los grupos Crece, ¿verdad? Y vamos a estar expectantes de lo que Dios va a seguir hablando en nuestras vidas. Nos vemos.